Bien, buenas tardes, sean bienvenidos a este compartir que vamos a tener esta tarde. Voy a presentar al maestro Enrique Octavio Aragón Burgos. Él es psicólogo clínico por la UNAM, tiene la maestría en psicoterapia psicoanalítica por el Colegio Internacional de Educación Superior, CIES. Es doctorante en investigación psicoanalítica por el Colegio Internacional de Educación Superior, CIES. Ha obtenido el certificado en neurorehabilitación por el Instituto de Ciencias de la Rehabilitación Integral, AC. Actualmente cursa la especialidad de psicoanálisis de pareja en la Asociación Psicoanalítica Mexicana, APM. Es docente en la licenciatura de Psicología en el CIES. Es docente en la maestría en Psicoterapia Psicoanalítica del CIES. Es miembro certificado del Consejo Mexicano de Psicoanálisis y Psicoterapia. Autor de varios artículos sobre psicoterapia psicoanalítica. Se dedica a la práctica clínica en su consultorio. Él nos va a compartir el artículo del pensamiento no conceptual al pensamiento conceptual en el infante. Una mirada desde la metapsicología de Pierre Olanier. Nuestra dinámica va a ser la siguiente. El maestro Enrique nos va a compartir durante 40 minutos este artículo. Posteriormente tenemos 15 minutos para las preguntas que se vayan generando o los comentarios que también quieran compartir. Les pido un fuerte aplauso para el maestro Enrique. Gracias, maestra Guadalupe. Bien, el tema del cual quiero platicarles hoy es un tema que particularmente a mí me ha gustado mucho y tiene que ver con la conceptualización si un bebé piensa o no antes de que sea usuario del lenguaje y qué podríamos entender por pensar. Constantemente escuchamos voces en diversas líneas del psicoanálisis y otras escuelas de psicología, incluyendo la filosofía, que señalan que los bebés no piensan porque no hay evidencia de que piensen, pero el que no haya evidencia no es evidencia que no piensen, cuando menos es el planteamiento por el que yo me interesó desarrollar este capítulo. Argumentando básicamente precisamente este tema de la evidencia, y en mi opinión, creo que es importante hacer un recorrido a través de una psicoanalista tan importante como Pierre Olanier, que a lo largo de su obra, y no solo en uno de sus trabajos principales como La violencia y la interpretación, sino en otros trabajos, sentó bases para, cuando menos en lo que yo entiendo y en mi lectura de Pierre Olanier, puedo considerar que un bebé es capaz de desarrollar el pensamiento, nada más que ahora hablaremos de dos conceptos, el pensamiento conceptual y el pensamiento no conceptual. Y entonces, quisiera empezar por una cita de Lacan que me gustó mucho, que habla de lo evidente y de lo no evidente. Y cito, la primera virtud del conocimiento es la capacidad de enfrentarse a lo que no es evidente. Si bien no hay que ignorar lo evidente, conocer supone enfrentarse a lo desconocido, con el fin de experimentar y obtener información de ello. Esto es en el seminario 4 de Lacan, de 1956, en la editorial Paidós, por si quieren retomar la lectura, en tres formas de la falta de objeto, se llama el capítulo de este libro. Bien, el hablar de ontogénesis del pensamiento en el infante humano da cuenta de determinaciones intersubjetivas que son constituyentes de su propia subjetividad, pues esta última está en el plano ontogénico del desarrollo del pensamiento, a través de todos los procesos de la subjetividad, pues estamos frente a un proceso relacional, siendo necesario pensar al infante humano en su contexto natural
que deriva de la intersubjetividad esencial con la madre. A lo largo de su obra, Piera Olanier desarrolló su conceptualización del pensamiento del infante humano y encontramos un gran número de descripciones dentro de su metapsicología al respecto de la actividad de pensar, ideas que fundamentan sus hipótesis acerca de las condiciones del pensamiento desde su comprensión del proceso de advenimiento del yo. Ella desarrolló así, de alguna manera, esta teorización, iniciando con sus propuestas metapsicológicas, particularmente en uno de los temas muy importantes en ella, que son los pictogramas, que para ella era una forma de representar que tiene el infante. Siendo para nuestra autora, como les decía yo, una manera de representar. El desarrollo del pensamiento lo sitúa en el cambio del proceso primario al secundario y lo denomina pensamiento ideico, aunque no hace una descripción en sí del desarrollo de este. Sus teorizaciones me permitieron considerar una progresión desde el pensamiento prelingüístico a través de los pictogramas, es decir, no conceptual como lo define Bermúdez en su trabajo del 2003, hasta el pensamiento verbal o ideico, enunciado, siendo la condición para la catectización del proceso originario, del proceso primario y del proceso secundario, o la erogenización que este placer induce, pasando a ser parte de las exigencias del incipiente yo. El desarrollo del pensamiento ha de entenderse desde los aspectos más primitivos y desde el muy breve proceso originario. La experiencia del bebé durante este proceso, una vez que se da el encuentro pecho-boca de este con su madre, evento que constituye lo inaugural del psiquismo humano, como lo plantea Pierre Olanier, y en la medida en que esta experiencia se repite, el infante comienza a autogratificarse oralmente, como lo señaló Freud en su trabajo en 1905, El autoerotismo, y cito, es claro además que la acción del niño de chupeteador se dirige por la búsqueda de un placer ya vivificado y ahora recordado. Por lo que tenemos la obligación de considerar más a fondo este ejemplo. Cierro cita. Destaquemos que el carácter más llamativo de esta práctica psicosexual es el hecho de que la pulsión no está dirigida a otra persona, sino que se satisface con el propio cuerpo, dando lugar a la fantasía como actividad del proceso primario. Por ejemplo, con el chupeteo de los labios, el puño, la mano o algunos de los dedos. La experiencia del psiquismo pasa a ser del placer al displacer, dando paso al proceso originario, del proceso originario al proceso primario, que conforman el mundo afectivo del infante, siendo los primeros rudimentos del pensamiento prelingüístico, proceso originario y proceso primario, y en mi opinión se caracteriza por ser inferencial en una etapa primitiva, constituido por pictogramas a manera de representaciones, que a través del devenir del yo, como resultado de los procesos señalados, se desarrollará el pensamiento ideico lingüístico. Esto ya lo veríamos en el proceso secundario. Los pictogramas en el proceso originario, que son una manera de representación no verbal, está poco imbuidas en el saber y mucho en el ser y hacer. Son de carácter subjetivo, resultado de repetir experiencias interpersonales en las que todos los elementos básicos de estas, acciones, afectos, etcétera, pueden ser representados juntos y a la vez. Los estados de interacción los estados de interacción e intencionales que podemos observar en los infantes, así como la noción del contenido verbal que caracteriza ciertas competencias cognitivas y perceptivas en este estadio sin lenguaje, nos puede llevar a considerar que no todos los procesos mentales están constituidos por conceptos, sino que en un principio presentan competencias inferenciales, así como pictogramas como las formas no lingüísticas del pensamiento. La propuesta que realizo en línea con otros teóricos con relación a la noción de contenidos preverbales permite dar cuenta de las representaciones de los infantes en diversos estadios
y procesos como experiencia perceptiva, afectos, aprendizaje, estadios representacionales y motivaciones, intenciones y deseos, que median la relación de los estímulos del ambiente del bebé en lo general y del materno en lo particular, en sujetos prelingüísticos. Estos pensamientos primitivos tienen el atributo composicional, es decir, pueden descomponerse en elementos constitutivos y recombinarse con otros elementos que conforman otros estadios representacionales. Es decir, que las diversas experiencias de interacción del infante con la madre, de las cuales la psique del infante creó diversos pictogramas individuales, estos pueden constituir una sola representación, como lo llamó Daniel Stern en su trabajo de 1985, la primera relación madre-bebé. Y él comenta que constituyen una manera de estar con, que la representación de estas experiencias de participar en estas interacciones humanas incluyen sensaciones, percepciones, afectos, acciones, pensamientos, motivaciones, elementos de contexto, etc. Eslabones todos ellos que se registran en la experiencia de vida, lo que puede observarse en las intenciones y deseos, lo que facilita al individuo la adaptación y el aprendizaje, así como el corregir errores y realizar generalizaciones a partir de la experiencia, de las experiencias metabolizadas. Es un aprender donde la riqueza potencial del encuentro puede ser aprovechada por el infante y su madre. Las características inferenciales de los primeros esbozos del pensamiento preverbal del infante involucra información más específica, resultando menos abstractas y más generales que de las que podríamos esperar en el pensamiento ideico. Freud, en sus trabajos Tratamiento psíquico y Tratamiento del alma de 1890, señala que los afectos en sentido estricto se singularizan por una relación muy particular con los procesos corporales, siendo estos procesos anímicos aún los que considera procesos de pensamiento, en cierta medida afectivos. En su trabajo de Proyecto de Psicología para Neurólogos de 1895, elabora una teoría económica del pensar, considerando que los procesos secundarios estarían relacionados con el concepto de identidad de pensamiento y que el afecto se extiende sobre los recuerdos y sobre los vestigios de las ideas como una carga eléctrica sobre la superficie del cuerpo. En su capítulo 7 de la interpretación de los sueños de 1900, se refiere a la identidad perceptiva y de pensamiento, así como describe la vivencia de satisfacciones que puede modificar una primitiva actividad de pensamiento. En formulaciones sobre dos principios del acaecer psíquico de 1911, siguiendo con Freud, señaló la noción de pensamiento como actividad de prueba. Pierre Lanier, siguiendo los trabajos de Freud, en mi opinión, planteó que el entendimiento del proceso de gestación del pensamiento tiene como punto de partida que no es posible disociarlo de la representación y del afecto, lo cual lleva necesariamente a considerarlo desde el registro libidinal, lo que amplía la comprensión de la complejidad de la actividad de pensar y su profunda interacción con lo emocional y construcción de la subjetividad. Para Piero Lanier, el nacimiento de la vida psíquica estará asignado por el proceso originario y las representaciones pictográficas. La actividad del proceso originario, con sus ritmos y su periodicidad, es una creación que se repite y deja un fondo representativo que acompaña las vivencias y las experiencias del infante. La vivencia de este promueve reacciones en el otro. Por esa vivencia solo es así, por lo que promueve ese otro. Es decir, que el objeto existe psíquicamente por su poder de modificar la respuesta sensorial y de este modo actúa sobre la experiencia psíquica y solo existe lo externo a la psique si es soporte de investidura. La madre en un primer momento es el primer representante del mundo que forma parte de la representación pictográfica, son objeto complementario. La psique y el mundo nacen por efecto de un estado de encuentro, a partir de varios desencuentros, encuentros y reencuentros. Es el encuentro originario boca-pecho
que conformará la experiencia de placer y displacer. Lo anterior indica el hecho de que a partir de estos encuentros se empieza a inscribir aquello susceptible de ser inscrito, pictografiado. Esta imagen es el pictograma en cuanto puesta en forma de un esquema relacional en el que el representante se refleja como totalidad idéntica al mundo. Lo podemos entender como molde relacional que espera y precede al que será uno de sus soportes. Es importante mencionar que para nuestra autora, el término placer define la cualidad de afecto presente en un sistema psíquico en toda ocasión en que este último ha podido realizar su meta. La metapsicología de Pierre Lanier se basa en el campo relacional, destacando de manera importante lo social en relación con el sujeto y el desarrollo de sus vínculos. Considera que hay una profunda interdependencia en el cuerpo, mundo perceptual, yo cuerpo y cuerpo relacional, y el afecto y representación, por lo que plantea una comprensión de su construcción subjetiva, es decir, para nuestra autora, el proceso de pensamiento es parte intrínseca de la génesis de lo subjetivo, es decir, del sí mismo. Propuso, siguiendo con Pierre Lanier, que el origen del psiquismo es a partir del encuentro inaugural, encuentro pecho-boca, encuentro continuo con el medio físico-psíquico que lo rodea y del placer-displacer que dinámicamente se da y que soportado en la condición de desamparo inicial. Marcado por el discurso materno que anticipa dentro de una asimetría homeostática lo que lo funda. El infante heredará la pre-representación materna de él mismo, es decir, lo que preexiste y está preinvestido, adviniendo entonces a un espacio que ya lo esperaba y que le brinda desde el comienzo de los tiempos significaciones que deberá incorporar y metabolizar. Continúo con nuestra autora, es decir, que conlleva una oferta libidinal y de sentido que el infante, con los pictogramas, representará desde el comienzo mismo de su vida, dando su función necesaria y constituyente del psiquismo. Para nuestra autora, cito del libro de la violencia en la interpretación, dice, la imagen de la palabra no es ni hilo, sino que se origina en ese primer portavoz que posee un pecho leche que habla. La palabra materna derrama un flujo portador y creador de sentido que se anticipa en mucho a la capacidad del infante de reconocer su significación y de retomarla por cuenta propia. El concepto de violencia primaria es indicativo de que entre la madre y el infante existe un efecto estructurador e inductor que es la consecuencia de la acción anticipatoria constitutiva del discurso materno. Como portavoz, la madre propone una oferta anticipatoria, la cual es anterior a la demanda, que es imprescindible para la supervivencia biológica del bebé y para el advenimiento de su vida psíquica. Al infante se le presenta el pecho antes de lo que lo desee, y las experiencias de los primeros encuentros estructuran el desarrollo de estos, posibilitando la construcción subjetiva y la potencialidad para pensar. La violencia primaria ofrece una constante gama de significaciones fundacionales. El infante, como sabemos, es pensado y hablado, pre-representado, como lo señala López y León en su obra, en el trabajo de 1990, antes de comenzar a pensar y expresarse, lo que lo llevará en algún momento en su desarrollo a hablar, siendo esto todo un mundo de experiencias y placenteras y displacenteras, que él no podrá sino incorporar metabolizando los pictogramas, resultantes del trabajo constante que inicia apenas llega a la vida, constituyendo la matriz de la actividad de pensar, que como le indica Pierre Lanier, el infante debe necesariamente hacer algo con lo que recibe. Nos señala que el ser humano se encuentra desde los comienzos de su existencia condenado a metabolizar, representar e investir lo que se refiere a un trabajo activo que incluye la dimensión del afecto, investir, y la de los pictogramas como precursores del pensamiento y de la actividad de representar.
Metabolizar la información que recibe, primordialmente información libidinal e información de forma y sentido, mediante la elaboración de pictogramas a manera de representaciones, nos dice nuestra autora que destaca que la boca encuentra el pecho, encuentra y traga el primer sorbo del mundo, es decir, un mundo hecho de afecto y de significaciones. Cito, la representación así es una puesta en representación de la psique para la psique, autoencuentro entre una actividad originaria y un producto también originario, que se da como presentación del acto de representar para la gente de la representación. La primera condición de la representabilidad del encuentro nos remite al cuerpo, puntualmente a la actividad sensorial que lo caracteriza. Son tres procesos que interactúan en el entramado relacional en los que la actividad de metabolización da cuenta de la actividad psíquica, iniciando con el proceso originario, con su postulado todo existente es autoengendrado y puesta en forma de representante en un solo espacio, con el pictograma a manera de representación, pensamiento prelingüístico, pasando al proceso primario con su postulado todo existente es un efecto del deseo del otro, en dos espacios puestos en escena con la producción fantasiada, y que culminará con el último proceso, el secundario, puesta en sentido con su postulado todo existente tiene una causa inteligible y la actividad del pensamiento ideico como enunciado. El proceso originario, las particularidades del discurso psicótico, indujeron a Pierre Aulanier a postular la hipótesis de un tercer proceso, a modo de representación adicional a los dos procesos propuestos por Freud, el proceso primario y el proceso secundario, que fueron las propuestas de Freud, ella le agrega el proceso originario, que opera paralelamente en forma permanente como un fondo representativo constituido por la imagen de la cosa corporal, proceso y modo que define como originario que en lugar de palabras, durante el encuentro inaugural, utiliza pictogramas, una forma de actividad psíquica común en todo sujeto. Todo infante llega a este mundo trayendo consigo formidables capacidades para establecer relaciones humanas. Se convierte inmediatamente en participante de la constitución de sus primeras y esenciales relaciones. El proceso originario, cuya duración es muy breve, tal vez unas cuantas horas o días, con su manera de representar a través del pictograma, da cuenta de esos primerísimos tiempos anteriores a la representación a la represión originaria de la vida, previos a la instalación del inconsciente y del advenimiento del yo. Freud, en su trabajo de 1915, La represión, nos dice que el acto mítico fundante del psiquismo, que da lugar a la diferenciación de consciente e inconsciente, estos procesos habrán de permanecer a lo largo de la vida, a manera de fondo representativo y dinámico. El pictograma, que a través de la metabolización es una manera de representación del placer o displacer en la interacción, son las inscripciones iniciales en lo que se juega en el encuentro con la madre, que el psiquismo inaugural metaboliza en términos de placer o displacer, resultando inseparable el afecto. La cualidad de la experiencia de placer o displacer signará el origen de la representación. Es decir, que la experiencia de placer o displacer, además de ser condiciones para la supervivencia somática del infante, también constituyen el elemento específico para la investidura de la actividad psíquica representacional. El pictograma, noción de gran importancia para Pierre Aulanier, es muy cercana a la de Freud de representación cosa y representación palabra. Nuestra autora también señala imagen de la cosa, imagen de la palabra, dos aspectos muy importantes, ya que, como señala Freud, en la psicosis son las palabras las que ocupan el lugar de las cosas y no al revés. La noción de pictograma denota de alguna manera algo relativo al diseño gráfico y a la escritura, de ahí el nombre de escritura pictográfica. También implica no solo el paso a la escritura, sino también la función primordial implícitamente ocupada por la visión, la percepción visual, mientras que las representaciones inconscientes de las cosas puedan provenir y fijar
las percepciones sensoriales de todos los sentidos, auditivo, táctil, olfativo, gustativo y por supuesto también el visual. Lo anterior nos remite a considerar que el término rastro némico o huella anémica propuesta por Freud en 1895 en Proyecto de Psicología, la pantalla memoria es en efecto, como él dice, un rastro o huella anémica que puede ser una cosa, una palabra o un fragmento de experiencia, por minúsculo que sea, de cualquier percepción sensorial, pero cargada de significado por contigüidad. Para Pierre Lanier, el yo adviene en un proceso continuo que va del tiempo, proceso original, el tiempo T0 le llama Piera, al T1, que es proceso primario, y al T2, que es proceso secundario. No es un proceso estático, pues el mismo yo durante este aporta a su advenimiento como historiador de una dinámica que influye, por lo que en la medida que el psiquismo del infante y su actividad avanzan en su desarrollo, puede ir incorporando las experiencias así metabolizadas con base a los postulados de los procesos mediante los cuales, además de la génesis del yo, tiene lugar el desarrollo de la actividad de pensar. Que en palabras de Christopher Bolas señaló, la estructura del yo es una forma de memoria constitutiva profunda, una memoración de la ontogénesis de la persona. En ciertos aspectos nos anoticia sobre el cuidado materno que brindó a este bebé en particular. De acuerdo a Pierre Lanier, la fantasía es el modo de actividad psíquica en el proceso que sigue al proceso originario, y me refiero al proceso primario, que implica un importante cambio ontológico en la manera de representar, lo que nos permite inferir un proceso psíquico más complejo que dará paso posterior a las representaciones ideicas o enunciados, representaciones lingüísticas propias del proceso secundario, que es el tercer espacio de la actividad psíquica propuesto por Piera. El proceso secundario, con el resultado final del advenimiento del yo, el pasaje de un proceso y modo de representar a otro, es continuo, que entre los tres siempre estará presente el pictograma a lo largo de la vida del sujeto. De manera simultánea y en todas las etapas de la vida del individuo, la génesis del pensamiento, en la medida que la actividad psíquica se complejiza, es resultado de los procesos intersubjetivos y subjetivos, los cuales deben entenderse dentro de lo pulsional en el estadio del narcisismo trófico, así como el entramado relacional en el que el infante vive y le permite tener un sentido de existencia, siendo el factor precursor más importante de las funciones maternas como portavoz. Siguiendo a nuestra autora, podemos considerar que la actividad de representar requiere un factor interno que le da este empuje necesario para dicho trabajo, siendo la prima de placer, y que sin esta prima de placer necesaria para la vida no resultara suficiente, esto llevaría al infante a estar frente a pocas posibilidades de sobrevivir. Podría dar lugar a una desinvestidura importante para toda la representación, dando lugar a la construcción de pictogramas de rechazo. Si desde los primeros encuentros existen fallas severas y constantes en el ambiente y en la interacción con la madre, con el infante, un exceso o falta que lo testimonie. Cito, una segunda ley general de la actividad psíquica, la meta a la que apunta, nunca es gratuita. El gasto de trabajo que implica debe asegurarse una prima de placer. De no ser así, al no catectización de la actividad de la representación, pondría fin a la actividad misma, a la actividad de pensar. Si el infante es suficientemente investido, la prima de placer posibilita la metabolización y la elaboración de pictogramas. Comenzará a instaurar una lógica paradojal como núcleo que más tarde se relacionará con la trama de las relaciones de objeto. Es decir, el infante procesará la dinámica presencia-ausencia, trave estructural del psiquismo y del desarrollo del pensamiento. Para nuestra autora, el transitar por el proceso primario constata la importancia de la actividad de metabolizar,
la ausencia-presencia, esta paradoja lleva al infante a elaborar un modo de representación que signifique una nueva modalidad de representación, la fantasía, que remodela un fragmento del mundo reconocido como exterior. La entrada del infante al psiquismo de la madre es gracias a la fantasía como un precursor de la subjetivación que representan los comienzos del reconocimiento de un otro, que no se reduce al pecho y que puede o no estar presente, es decir, la distinción entre dos espacios corporales y dos espacios psíquicos. La representación se produce en la dinámica de presencia-ausencia. Ante esta relación, con los primeros objetos catectizados, que son los que el infante primero quiere conocer, buscando asegurar su presencia constante ante la expectativa del placer que espera, así como evitar de toda causa la experiencia displacentera. Al encuentro con la voz materna, el portavoz, a Olanier le asigna una particular importancia. En los inicios de lo investido por el infante será el placer ligado a la voz de la madre como mensajera de lo que el encuentro le depara. Cito, la representación de una idea exige que la psique haya adquirido la posibilidad de unir a la representación de cosa la representación palabra, que ella debe a la percepción acústica, una vez que esta última puede convertirse en percepción de una significación. La voz del otro es fuente emisora de tal significado. Las transformaciones del placer de oír, la voz materna, marcarán el tránsito del proceso originario al proceso primario, del deseo de aprender, la voz en tanto signo. El placer de oír es condición necesaria para la libidinización del escuchar, condición pulsional que el hacimiento de los enunciados y que a mayor nivel de complejización se incluye la necesidad de comprensión de lo que es enunciado por la voz, dando lugar a un desarrollo superior del advenimiento del yo en el proceso secundario y sus postulados, la primera investidura del lenguaje, la cual podemos entender con el placer ligado a un signo que la voz de la madre brinda, vinculado por la pulsión como detonante de la actividad de pensar. Desde los primeros momentos de la existencia del infante, también el displacer tiene sus efectos. Esto se da cuando la voz expresa el rechazo, intrusión, persecución, así como cuando se encuentra excesivamente ausente. Verbigracia, en situaciones de carencias afectivas, privación o deprivación afectiva temprana. En el proceso del desarrollo del pensamiento o flujo ideico, el advenimiento del yo representa un grado de desarrollo mayor, pues involucra y compromete la elaboración de las representaciones ideicas o enunciados, dado que durante el proceso secundario, la metabolización de las experiencias, tanto internas como externas, alcanza una mayor elaboración, con una especial particularidad y distinción entre los espacios psíquicos, la diferencia entre el yo y la madre, discernir entre la voz materna y lo enunciado por ella, y el acceso al lenguaje. Todas las formas de representación pictográficas, fantaseadas e ideicas coexisten, dando cuenta de la enorme riqueza de pictografías, fantasías e ideas que coexisten, dando lugar a un psiquismo capaz de metabolizar las experiencias de la vida en diversas representaciones, con lógicas paradójicas y heterogéneas, que en el desarrollo del psiquismo del infante llegará el momento que existan pensamientos los cuales será necesario preservar como secreto, a manera de derecho, para que los pensamientos puedan ser ideicos y ofrecer cierto grado de independencia al infante. Cito a Pierre Olanier, preservar el derecho y la posibilidad de crear pensamientos y más simplemente de pensar exige arrogarse el de escoger los pensamientos que se comunican y los que se guardan como secretos. Esta es una condición vital para el funcionamiento del yo. La autonomía se establece con el advenimiento del yo y el desarrollo gradual del pensamiento, uno de los más importantes logros de la subjetividad del infante, que es la posibilidad de tener pensamientos propios, siendo indicativo de un espacio psíquico
en el que su existencia está diferenciada y separada de su madre y de las otras personas que existen en el ambiente materno, pues el placer de pensar estructura con el derecho al secreto un importante impulso ligado a la independencia respecto del pensamiento de la madre, que en palabras de Piero Lanier señala, todo acto, toda experiencia, toda vivencia da lugar conjuntamente a un pictograma, a una puesta en escena y a una puesta en sentido. Es decir, que todo acto de conocimiento y por ende de la actividad de pensar, ya sea de manera prelingüística o ideica, es resultado de la catetización de esta experiencia, lo que nos da la evidencia de estar fundamentalmente en el campo afectivo. Un aspecto importante en los cambios del psiquismo del infante es percatarse de que su madre no puede saber lo que él piensa, lo que va dando lugar al desarrollo del pensamiento propio. Esto es al darse cuenta que sus pensamientos pueden ser secretos. La constatación de los adultos no puede penetrar o adivinar aquello que el infante piensa, apuntalando la diferencia entre el yo del infante y su madre, en un inicio y de los otros, como el padre, posteriormente los hermanos, etc. Al respecto, Piera nos dice, la posibilidad del secreto forma parte de las condiciones que permitirán al sujeto, en un segundo tiempo, dar el estatuto de fantasma a algunas de sus construcciones ideicas que él diferencia por este hecho del conjunto de sus pensamientos. La meta y el placer que persigue estarán igualmente diferenciados. El pensamiento que actúa y el pensamiento que encuentra en sí mismo su propia razón de ser podrían estar separados. En este sentido, el placer se descubre que es el placer de descubrir que es posible mentir o guardar un secreto. Los pensamientos representan un descubrimiento no menos importante para nuestra autora. Cito. Así el pensamiento del niño se convierte en la vía regia que le indica a la madre la respuesta, rechazo o aceptación del niño a lo que ella esperaba y espera. Las pre-representaciones maternas, como lo señala López, ¿no? Y nos atestigua de alguna manera esta forma como integra el bebé la experiencia con la mamá. Me gustaría cerrar la presentación de este tema con lo siguiente. La capacidad de pensar a partir de un momento dado singulariza el transitar del estado del infante al del niño, desde el pictograma, fuente de pensamiento preverbal, que adquirirá conjuntamente los primeros rudimentos del lenguaje y una nueva función. Ello dará lugar a la constitución de un tercer lugar psíquico en el que todo existente adquiriendo el estatus de pensable, necesario para que adquiera el de decible. Este pensamiento decible puede definirse mediante el término de inteligible e instaura así la función de intelectualización, cuyo producto será el pensamiento ideico y que acompañará al conjunto de la actividad desde la más elemental hasta la más elaborada, de la que el yo puede ser agente. Toda fuente de excitación, toda información, solo logra tener acceso al registro del yo si puede dar lugar a la representación. Cierro la presentación con una cita de Freud. En su trabajo en Proyecto de Psicología de 1895 dice, los procesos del pensar es entonces producir un estado de identidad, el traslado de un quantum de energía de investidura procedente de afuera a una neurona investida desde el yo. El pensar discerniente o adjudicativo busca una identidad con una investidura corporal. El pensar reproductor con una investidura psíquica propia, una vivencia propia. El pensar judicativo brinda el trabajo previo al pensar productor, pues le ofrece unas facilitaciones ya listas para su ulterior migración asociativa. Así, luego de concluido el acto de pensar, el signo de realidad se suma a la percepción. Se habrá obtenido el juicio de realidad, la creencia, alcanzándose así la meta de todo trabajo. Muchas gracias. Muy interesante este artículo que nos presenta Enrique. Pasamos ahora a la serie de preguntas, comentarios que ustedes tengan. Muchas gracias, maestro, por la presentación.
Como bien dice Piera, me parece que también es una seguidora fue una seguidora muy puntual de Freud, con toda la Carta 52, el proyecto, este, manuscrito G, y que dejó como grandes preguntas, ¿no? En cuanto a la funcionalidad del cuerpo, la representabilidad, y otro tema que nos lleva, eh, que digamos deja el camino Freud, es la situación de lo psicosomático, que, a propósito de Pierre Lanier y lo pictográfico, ¿qué piensa usted en cuanto a el trabajo de lo psicosomático, incluso a niveles, digamos, porque a veces lo pensamos en pacientes muy graves, ¿no? En pacientes que tienden a tener reacciones corporales que parece que vienen de la nada, eh, pero a menos, no sé, cada vez me encuentro más con pacientes que parecen tal vez no tan graves, pero que digo, ¿quién no ha tenido gastritis, colitis por nervios, por alguna situación? Y que dice, bueno, pasa, ¿no? Pero realmente la línea entre la cuestión médica, y psíquica se vuelve cada vez más porosa en ese sentido, ¿no? Y la forma de intervenir implica también que podamos escuchar, desde esta perspectiva mucho más originaria como lo plantea Lanier, ¿no? Bueno, tenemos aquí en el auditorio una experta en psicosomática, pero me gustaría atreverme yo a dar respuesta. El tema de lo psicosomático es un tema realmente, yo creo que muy importante. Cada vez hay más investigación, cada vez más hay más elementos que evidencian. Estos son situaciones muy precoces, ¿no? Me gustaría diferenciar entre la psicosomática médica y la psicoanalítica. La médica se va más al punto aspectos de la vivencia de estrés que desarrollan algunos trastornos, por ejemplo, gastritis, colitis, cefaleas o tics, que nos brinca el ojo y demás. Pero esa es la visión del médico. En psicoanálisis en la psicosomática, estamos hablando de esta etapa en el advenimiento del yo. Son fallas narcisistas en la constitución del yo, fallas y fracturas narcisísticas muy importantes. No tan precoces como podrían dar origen a una psicosis o a un paciente fronterizo, pero son fallas en esa etapa si me permiten usar la palabra etapa, en ese proceso de advenimiento del yo. Piera Olanier, a mí en lo particular, yo sí la veo como una teórica que aportó a la psicosomática en su trabajo del nacimiento de un cuerpo, que está en un libro que recopiló Luis Hornstein con otros autores. Ella tiene 2 artículos. Uno de ellos se llama El nacimiento de un cuerpo, origen de una historia. Y ella habla del cuerpo relacional, del yo cuerpo. Y entonces esta parte tan importante, tan primitiva, pero no deja de ser importante porque es estructurante. Bueno, el cuerpo tiene una trascendencia en el psiquismo fundamental, porque además, en línea también de lo que yo comenté del desarrollo del pensamiento, el bebé percibe a través de los sentidos la relación con la mamá, la voz, el tacto, el displacer, el placer. Yo creo que en ese sentido Piera aporta en forma muy importante a la psicosomática. Hay otros autores más clásicos en la psicosomática, ¿no? Pero digamos, Piera, yo en lo personal le reconozco mucho esa parte. No sé si alcancé a contestar tu pregunta. ¿Alguna pregunta más? Sí. No, mira, yo lo veo así también desde Piera, ¿no? Y desde otros autores. Eh, Déjame empezar por usar otro autor, Winnicott, ¿no? Winnicott plantea que el padre está a través de la madre. Es decir, el padre es parte de un elemento fundamental en el ambiente materno. El ambiente materno es ese espacio emocional y psíquico en el cual la madre puede dedicarse a la crianza del bebé, independientemente que la mamá trabaje o no. Estamos hablando de esta interacción. Pero si no hubiese todos esos elementos que le dieran ese espacio
de tranquilidad a la mamá, entonces el ambiente no es lo suficientemente bueno, ¿no? Y entonces Winnicott plantea que ahí está el papá también. Ahora, en la interacción madre-bebé, pues la primera interacción es madre-bebé, bueno, pues desde el embarazo, ¿no? Aquellos que pensamos a veces un poco en esto del psiquismo fetal, ¿no? Hay algunas líneas por ahí. Bueno, esta relación de 9 meses y bueno, si no compramos los 9 meses, pues los últimos 2, ¿no? Ya al octavo mes el bebé tiene el canal auditivo maduro para percibir, bueno, los ruidos de alguna manera a través del vientre, ¿no? Entonces, la primera relación fundamental es madre-bebé, pero yo sí soy un convencido de que el papá está primero a través de la mamá y después, en la medida en que el bebé va adquiriendo, constituye su sí mismo, adviene su yo, pues también interactúa con otros elementos que están ahí. Ahora, la figura del padre es una figura significante, es una figura importante. Bueno, Lacan lo planteaba, ¿no? Cuando habla de la ley del padre, ¿no? Que es que realmente quien la impone es la madre, es decir, la madre le da lugar al padre. Entonces, en esa dinámica es importante y además el valor del papá en la constitución del psiquismo del infante, pues es estructurante. Lacan plantea eso y otros autores, el mismo Freud, de forma muy leve, pero otros autores posteriores a Freud que desarrollaron el desarrollo del infante, hablan del padre. Pero sí, el papá tiene un lugar primero a través de la madre y después ya como una entidad diferenciada, pero el bebé primero tiene que diferenciar a su mamá de él para poder el ambiente materno también diferenciarlo. No sé si contesté a tu pregunta. Muy buenas tardes. Bueno, me gustaría saber qué tanto afectaría la conceptualización si desde la parte fetal no se da esta relación mamá-bebé. Bueno, es que muchas veces se desconoce o hay muy poca información, vaya, sobre este gran lazo y me gustaría saber realmente si afectaría totalmente esta parte de la conceptualización si no se lleva a cabo esta relación desde que está, pues, en el vientre del bebé. Hiciste una pregunta muy interesante. Mira, hay una línea de investigación que habla del psiquismo fetal, pero no me gustaría quedarme ahí porque no la manejo bien, no la conozco a fondo y probablemente daría yo una respuesta incorrecta. Pero lo que yo entiendo y sé por experiencia como analista, pero también fui papá y estoy casado, ¿no? Y viví el embarazo de mi esposa, claro, yo desde mi trinchera, ¿no? Sin las molestias, más que los antojos, ¿verdad? Cuando quería fresas a las 3 de la mañana. Pero hay unos teóricos que hablan del vínculo materno-fetal. ¿Por qué hablan de vínculo? Porque dicen que es unidireccional. De lo que se tiene evidencia por testimonios de las madres, mamás embarazadas en sus análisis o algunos otros trabajos de investigación, es el que establece ese lazo afectivo que establece la mamá con el bebé por nacer. De hecho, ya tiene nombre, ya le llaman hay mamás que desde el mes ya tienen nombre, el bebé, ¿no? Ya es bebé para ella, ¿no? Entonces, hay un vínculo, hay una parte afectiva, y ese vínculo la mamá tiene, en la teoría psicoanalítica, pensamos que hay 3 bebés, ¿no? El imaginario, no me refiero a la teoría lacaniana, por si uso términos parecidos, al imaginario, al que imagina la madre, ¿no? Al bebé de la familia, al que espera a la familia, ¿no? Y el real, el bebé cuando nace, ese pedacito de carne, ¿no? Como diría Lacan, pues la mamá hace un esfuerzo psíquico-emocional de integrar a los 3 bebés, porque si no los integra, se va a quedar diciendo, no, es que yo quería niña, y no es niña, es niño, o niño y es niña, etcétera, ¿no? No, yo quería que fuera rubio, y soy moreno, ni cómo, ¿no? Entonces, cuando no se integran esos 3 bebés, hay rechazo. Ok, entonces el vínculo se pierde, se degrada y no se establece una relación de apego que el bebé va a desarrollar con el tiempo
Y apego, los teóricos hablan que es bidireccional. Es ese vínculo madre-bebé, más cuando el bebé empieza a establecer esa relación, primero de dependencia con la madre, ¿no? Es un apego muy biológico, lo describió Bowlby y Mary Ainsworth después con su situación extraña para evaluar tipo de apego, que lo vemos en la edad adulta. Nosotros, si lo vemos en parejas, los que vemos parejas en psicoterapia, pues vemos que se relacionaron como se aprendieron sus relaciones más básicas, las relaciones de objeto, ¿no? Entonces esos vínculos primarios existen toda la vida, ¿no? Hasta la elección de pareja, ¿no? Entonces, hay primero un vínculo, después hay un apego. Sí, solo sí, esta libidinización de la madre por el bebé, integró al bebé, esos 3 bebés se integró, y entonces se desarrolla esa parte de la madre de apego y el bebé lo va a ir construyendo a la medida en que el bebé también madura como ser, su cerebrito madura, sus actividades neuronales, sus actividades psíquicas. Al principio duermen todo el día, nomás se despiertan para comer, cada 3 horas, y después interactúan más en esa interacción. Y es muy importante lo que el bebé despierta en la madre. Hay bebés que estimulan mucho a mamá. O sea, por eso es bidireccional. Ya a partir de ese momento se vuelve bidireccional. Porque hay bebés, pues como todos, traen una carga biológica heredable, ¿no? Son secos, ¿no? Y hay unos que son desde muy chiquitos muy risueños, ¿no? Entonces, toda esa parte ya estaremos hablando entonces de un apego. Vínculo primero, vínculo madre-feto, y después un apego incipiente por el bebé y un apego ya establecido por la madre, porque ya existe el bebé afuera. Aunque para una madre, yo no tengo la capacidad de embarazarme, pero me imagino, pues ya sentir que el bebé patea, que el bebé, si la mamá se enoja, el bebé también de repente patea más, pues también todo eso el bebé lo percibe de muchas maneras, ¿no? Se sabe que a nivel neuroquímico, ¿no? Por la sangre, pero yo creo que también el estado emocional, hay una parte química de neurotransmisores, pero también el estado tensional, los músculos, y todo eso es parte del mundo perceptual del bebé, pero ahí sí las investigaciones, si de por sí no hemos podido entrevistar a un bebé todavía, recién nacido, para que nos diga sus primeras impresiones, ahora imagínense un bebé todavía en el embrión, en el estado todavía dentro de la mamá, ¿no? Está más complicado, ¿no? Muy bien, pues muy interesante la pregunta con el que inicia el artículo. El bebé es capaz de desarrollar pensamiento y creo que un punto que nos da respuesta a esta pregunta es lo que nos comentas. El pensamiento apuntala la diferencia entre el infante y la madre. Entonces, pues muchísimas gracias por esta presentación. Ahorita que al terminar ya por correo electrónico se le dará la constancia de participación en el Congreso. Muchísimas gracias a todos. Un aplauso para Enrique y que siga la investigación. Y les invito a participar en la siguiente mesa.